Muy buenos días, mi amada iglesia. Esta es una mañana preciosa, linda. Estamos viviendo los mejores tiempos. Y quiero que oremos, quiero que hagamos una oración de agradecimiento a Dios por todo lo que estamos viviendo. Estamos sanos, estamos en nuestras casas, con nuestras familias, disfrutando de la compañía del Padre. De modo que es un tiempo maravilloso, donde Dios se va a manifestar en la provisión, en la sanidad, en la protección. De modo que démosle gracias a Dios por todo. Padre, te damos gracias, Señor, por todas estas maravillas que estamos viviendo en este tiempo. Es un tiempo maravilloso que tú tenías programado desde antes de la fundación del mundo, para que lo podamos disfrutar, Señor, en familia, para que el sacerdocio regrese al hogar. El padre de familia es el sacerdote de su casa. La madre representa a tu iglesia, Señor. Y los hijos, la familia, representa la comunidad. Muchas gracias, Señor, te damos por todo. Muchas gracias, Señor, te damos porque nos amas, porque nos tienes en sanidad y porque se cumple tu palabra. Ninguna plaga tocará tu familia, ni a ti, ni a tu vida, ni a ninguno. Y tu casa está protegida por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y no faltará la provisión. A pesar de las circunstancias, tú estás ahí con tus hijos, dando fortaleza, dando, Señor, vida, visión, revelación de tu palabra. Padre, yo te pido solamente, Señor, sabiduría para poder descifrar todos estos códigos del reino que nos estás revelando a través de la iluminación que es Cristo, para que podamos aplicar todos estos códigos a nuestras vidas, a nuestros negocios. De fuente inesperada llegará provisión, Señor. De fuente inesperada aparecerán nuevos negocios, nuevas redes. Señor, muchas gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a iniciar este día con esta palabra. Es una bendición muy grande, la he llamado la inmutabilidad eterna de Dios. ¿Y por qué inmutabilidad? Por dos aspectos. Primero, Dios no miente, Dios no cambia, vive para siempre. Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables, dice la palabra acá, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y enseguida, en Hebreos 7:24 dice, pues, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Esa es la inmutabilidad de Dios. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es nuestro único Dios. Y vamos a arrancar, vamos a iniciar con el siguiente pensamiento. La palabra mandamiento significa mandato, orden, instrucción. No es lo mismo mandamientos que se usa para la gran comisión del Señor en la introducción del libro de los Hechos, donde se prepara la iglesia para entrar al reino de Dios. En Hechos 1:1-2 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, el Cristo resucitado había llegado a ser el Espíritu Santo, pero en resurrección aún obraba por el Espíritu Santo. Se refiere a aquellos mandamientos que el Señor dio a sus discípulos después de la resurrección y antes de la ascensión. Pablo usa esta palabra mandamiento con respecto a su misión, solo en otros dos lugares. Primera de Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato, o sea, por orden, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo era un apóstol, un enviado por orden del Dios vivo. Hay un sentido en el cual esto es cierto respecto a todo creyente. Usted y yo somos enviados.
En Juan 7:18 dice la palabra: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y en Juan 10:21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, el Padre envió a su Hijo y este nos envía a nosotros al mundo como vida para toda la humanidad. El mandato y orden de Dios es que debemos representarlo bien en el mundo y que debemos dar a conocer su glorioso evangelio a todas las naciones. Debemos entender esto para que nuestras oraciones tengan respuestas. Miremos en Tito, capítulo 1, versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Pablo sabía que tenía una grande responsabilidad por el evangelio y una responsabilidad de predicar que le había sido encomendada. Estaba bajo órdenes, como usted y yo estamos bajo órdenes del Espíritu Santo. Y para dar a conocer y manifestar la palabra de Dios por medio de la predicación. Por cierto, estas afirmaciones están en total armonía con la Gran Comisión, que incluye el mandato de Cristo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Miremos Marcos 16:15. Dice: y dijo Dios: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hacer discípulos de todas las naciones. Ustedes conocen bien esta parte que dice Mateo 28, 19 y 20. Miremosla. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La obra salvadora de Jesús en la cruz fue hecha no solo por el hombre, sino por la creación. Por eso el evangelio se debe proclamar y en toda la creación. Ella está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Les ruego que en este tiempo revisen bien lo que dice Romanos capítulo 8 del 19 al 23. Predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados a todas las naciones y criaturas, empezando primero por los judíos. Ahí es donde tiene que iniciar. Ser testigos de Cristo por todo el mundo, empezando por Jerusalén. Esa fue la instrucción que nos dio en Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comparemos este versículo con Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero con el paso del tiempo, los discípulos aprendieron más y más acerca de las verdades de la iglesia y del misterio. Estas verdades adicionales sirvieron para profundizar y enriquecer su entendimiento del evangelio de la gracia y del propósito de Dios para la edad presente. Pero ninguna de estas revelaciones adicionales disminuyó jamás su obligación de predicar a Cristo y su evangelio, de acuerdo con las órdenes de marcha originales que habían recibido durante los 40 días entre la resurrección y su ascensión. Les voy a pedir un favor. Pensemos en esta frase 10 segundos. 10 segundos. Piensen en esta frase. Si quieres, cierren los ojos. La soberanía eterna de Dios. Del Dios soberano. Ahí. Pensemos en esta frase. La soberanía eterna de Dios. Del Dios soberano. La eternidad de Dios, una consecuencia de su inmutabilidad. Cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de no tiempo. El tiempo es en sí mismo cambio, medición de movimientos.
El tiempo comenzó con la creación del universo cambiante. Dios, el creador, no cambia. Todo lo creado cambia. Ahora bien, debido a nuestra inteligencia y lenguaje limitados, tenemos que hablar del pasado, futuro y presente de Dios. Decimos, por ejemplo, Dios siempre fue y siempre será. O bien, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En realidad, estrictamente hablando en Dios, no hay pasado ni futuro. Dios es eterno porque no cambia, porque es inmutable. Para Dios no hay sucesión de tiempo, ni medición ni duración. Para Dios hay un solo eterno presente. Dios siempre es. Cuando Dios quiso darnos su nombre, yo soy. Enseguida nos dice que yo soy es su nombre para siempre. Miremos lo que dice Éxodo 3, 14 y 15. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vosotros, de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Dios no llegó a ser cuando creó todas las cosas. Él las creó porque es. Ya que la existencia de Dios es sin principio ni fin. Si Dios es eterno, entonces nunca hubo un momento en que Dios no existiera. Siempre existía. También significa que Dios nunca dejará de existir. Dios no tuvo principio ni tendrá fin. Durante una eternidad, antes de la creación, Dios estuvo solo, completo, suficiente, satisfecho de sí mismo, no necesitando nada ni de nadie para llegar a ser, porque la creación no añadió nada al ser de Dios, por cuanto su gloria sustancial no puede ser aumentada ni disminuida. Dios no tenía obligación ni necesidad alguno de crear el universo, y todo lo que en él hay es de él, incluido usted y yo, el ser humano. De hecho, de que quisiera hacerlo fue un acto soberano de su parte, no inducido por nada fuera de sí. No, nadie le dijo que lo hiciera, sino solamente tomó su propia determinación por su propia voluntad. Vamos a buscar Efesios 1:11. Dice: en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Cristo fuimos designados como herencia para recibir la herencia de Dios. Solo Dios es eterno, sin principio ni fin. De allí que a pesar de que a veces diga que el alma es eterna o que los ángeles son eternos, es más apropiado hablar de los ángeles como seres inmortales, mas no eternos, pues inmortal significa de que no tendrá fin, pero que tuvo un principio, ya que tanto los hombres como los ángeles somos seres creados por Dios. Así es preferiblemente hablar de nuestra alma inmortal, pues no muere, sino que se separa del cuerpo al morir la persona. Pero hubo un momento, el de nuestra concepción, en que fue la creación, fuimos creados por Dios, es decir, en que tuvimos un principio. La eternidad de Dios ha sido definida como la existencia sin comienzo y sin fin. El tiempo con nosotros es pasado, presente y futuro, pero la existencia de Dios es un perpetuo ahora. Probablemente no puede ser aclarado en las frases de la Escritura: el que habita la eternidad. Si ustedes me acompañan a Isaías capítulo 57, versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el
espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Note que no dice que habita en la eternidad, pues esta no puede ser más grande que Él. Nosotros moramos en el tiempo, una morada con sus varios apartamentos y pasamos de uno a otro orden. Pero la morada de Dios es una eternidad indivisible. Nuestra vida tiene sus partes, la niñez, la juventud, la madurez y la vejez. Pero la vida de Dios es tan indivisible como su esencia. Para tener una idea de lo que es la eternidad de Dios, pensemos que si a alguien se le ocurriera tomar un solo granito de arena y ponerlo en el mar y hacer este ejercicio solo, cada grano, cada 1000 años, llegaría un momento en que acabaría la arena del mar. Ese tiempo larguísimo que tomaría esa absurda tarea es nada si lo comparamos con la eternidad de la existencia de Dios. La inmutabilidad de Dios es eterna. Podemos afirmar que la doctrina de la eternidad de Dios y su inmutabilidad son unidas unas a otras. Y si su eternidad incluye sucesión de tiempo, también ha de existir la posibilidad de cambio. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Inmutabilidad. Si hay un cambio en su naturaleza, hay un antes, mas Dios es un durante, un presente continuo. El tiempo no puede sujetarlo, solo a su obra. Hebreos 1:12 dice: y como un vestido lo envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. La inmutabilidad de Dios es aplicada a su esencia y también a sus atributos naturales y morales. Quiere decir que no cambia en su naturaleza, ni en su carácter, ni en su propósito. Siendo perfecto, Dios no puede cambiar para mejorarse ni degradarse. Vamos a mirar 3 versículos muy claros. Miremos el Salmo 102:27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Miremos Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y miremos Hebreos 13:8. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La inmutabilidad da seguridad al creyente en Cristo, pues sabe que Dios no va a cambiar de pensamiento en cuanto a su salvación o en cuanto a su propósito eterno. Isaías 46:10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Tremendo. ¿Qué aplicación tiene para nuestra vida espiritual y progreso en la santidad este concepto de que Dios vive en un eterno presente? Igual, para que aprendamos nosotros a entender cómo orar. Esta es la oración del nuevo pacto. Una aplicación muy importante es aprender a vivir el presente como Dios. Si vivimos anclados en el pasado, lamentándonos de lo sucedido y lo que dejamos de hacer o lo que hubiera podido ser, nos vamos a frustrar. Pero Dios no está allí, pues su nombre no es yo fui. Y si vivimos pensando en el futuro, procurando por lo que nos sucederá o lo que puede venir, o esperando innecesariamente sobre lo que no ha sucedido, Dios tampoco está allí, pues no, su nombre no es yo seré. Por si nos enfocamos en vivir el presente, ahí nos encontramos con Dios, pues su nombre es yo soy. Qué tremendo. Esto es clave para enfocar nuestras oraciones y obtener respuestas según su voluntad, más no la nuestra.
quiero agregar algo. Mire, cuando nosotros oramos, queremos que Dios haga nuestra voluntad. Queremos que Dios se ajuste a nuestros deseos y que sean ya. Si nosotros entendemos esto. Por eso, mis amados hermanos, entender esta palabra, entender todo esto que estamos dando, toda esta revelación que ha llegado, entender todo esto, mi hermano, es clave para la oración, para que nosotros nos enfoquemos y podamos estar preparados de la mejor manera, de la mejor forma, con nuestro Padre Celestial, en un presente permanente. Las cosas viejas ya pasaron, ya no hay nada que hacer. Es más, te tengo una noticia, lo que tú estás pidiendo, Dios ya te lo dio, ya lo tienes, pero tenemos que entender esto, para no estar pidiendo lo que ya tenemos. Si usted pide lo que ya tiene, es un ignorante, hermano. No ha entendido lo que es el mensaje del nuevo pacto. Y el nuevo pacto es el pacto eterno. Es el pacto que inicia desde antes de la fundación del mundo, pero que se consuma y se concreta en la cruz de Cristo. El medir nuestro tiempo con reloj de eternidad nos hace pacientes para esperar el momento del Señor. Recordemos que Dios nos atiende y respalda en el momento que más nos conviene, no cuando nosotros creemos que debe ser. Queremos que ya nos dé. Pues, mi hermano, ya con esto creo que vamos a comenzar a entender muchas cosas. Y les digo algo, lo que sigue de estas enseñanzas es algo tremendo, mis hermanos. A mí me ha cambiado la vida. He descansado. He conocido a Cristo, porque Él me dijo, conóceme a mí y te haré libre. Porque la verdad es la que me hace libre. El conocimiento de Dios se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y aquí el lenguaje es similar a Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, recibimos la gracia es recibir a Dios en Cristo. Y el apostolado es para ser enviados. La clave de todo esto, mi hermano, es una sola, la obediencia. El problema que tenemos nosotros es que no obedecemos. Pero si obedecemos, hermano, esa verdad nos hace libres en obediencia. Todos los hombres, en todas las naciones, tienen la orden de creer y ser salvo. Miremos Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando Cristo regrese, comenzará a juzgar al mundo con justicia. Y en la primera de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Primer mandamiento, fe, y segundo mandamiento, amor. Todos los hombres, en todo lugar, son responsables de obedecer el Evangelio, creyendo en el Señor Jesucristo. Los que desobedecen el Evangelio serán castigados con eterna perdición. Segunda de Tesalonicenses 1:8 y 9 dice, en llama de fuego, para dar retribución a las que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a quienes sufren pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Debemos dar a conocer a la gente que Dios ha deseado que sean salvos y que nos exhorta enfáticamente a responder al Evangelio de la manera correcta. Dice 2 de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo sustancial de este misterio es que el plan de Dios incluye a todos los hombres. No es una religión de aldea, no es una secta que incluye a unos y excluye a otros. Es un mensaje que para todos los hombres obedezcan a la fe. La concepción del Evangelio del Reino como una proclamación universal, porque la realidad de un Dios creador y con un mensaje que es también para todo el universo. Vamos a Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Es decir, como león vencedor venció a Satanás, y como cordero redentor quitó el pecado a favor nuestro. Él es único, con la autoridad para tomar el libro y quitar los sellos y revelar todos los misterios ocultos, que es lo que estamos tratando de que nosotros podamos entender. Esto afirma que los redimidos pertenecen a toda raza, lengua de la humanidad. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio del Reino es incluyente, mas no excluyente, que va más allá de barreras geográficas, raciales, culturales, económicas, políticas o sociales. Por ello, el apóstol Pablo, al discernir esta verdad esencial del Evangelio, dispone su vida para proclamar por todo el mundo conocido el mensaje del reino de Dios. ¿Y qué es la unicidad de Dios? Al único Dios. Unicidad no es lo mismo que unidad. Unicidad significa que Dios es único. Uno puede ser uno sin ser único. Si en el mundo no existiera sino un solo ser humano, ese sería no solamente un ser humano, sino que sería el único. Dios entonces es uno y además único, pues existe soberanamente un solo Dios. No existe más que un solo y verdadero Dios. Desde el comienzo de la humanidad ha habido la tendencia a negar este atributo divino. Bastante conocido es el politeísmo, error que admite varios o muchos dioses. Otro error con respecto a la unicidad de Dios es el de un doble principio. Uno del bien, del que proceden todos los bienes, y otro del mal, del que proceden todos los males. Este tipo de creencias están arraigadas en todas las religiones orientales. Aunque los términos unidad y unicidad pueden parecernos iguales, hay un matiz entre ambos. Este atributo divino insiste en el hecho de que Dios es numéricamente uno, es decir, unidad, y que en su carácter único, unicidad, implica que no hay más que un solo ser divino y que todos los demás seres tienen existencia de parte de Él, fueron creación de Él, por Él y para Él. Todas las escrituras dan testimonio de que existe solamente un solo Dios verdadero. Miremos 3 versículos que nos hablan de esto. Vamos a buscar Primera de Reyes 8:60, dice: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Primera de Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y Primera de Timoteo 2:5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El término hebreo, echad, que ha sido traducido como uno, puede traducirse también como solamente uno, y como lo expresa la versión popular, el único Señor. Este pasaje no enseña la unidad numérica de Dios, sino más bien
que Jehová es el único que tiene derecho al nombre de Jehová. Zacarías 14:9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. El atributo de la unidad y la unicidad de Dios deben llevarnos a tener un concepto adecuado de su grandeza y poder para adorarlo correctamente y para que en nuestra oración podamos entenderlo. El misterio de su existencia trina, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos acerca a su personalidad y a su obra en la cruz. Algunos teólogos se refieren también a la unidad simple o simplicidad de Dios. Con este término se quiere describir el estado o la cualidad de un ser simple, la condición de un ser libre de toda división en partes y por tanto libre también de una composición. ¿Qué implicaciones tiene esta descripción, mis hermanos? En primer lugar, que los tres seres de la Trinidad no son otras tantas fracciones que componen su esencia divina. Es un solo Dios. En segundo lugar, que no hay diferencia entre su naturaleza esencial y sus perfecciones. Son todos perfectos y tienen la misma naturaleza esencial. En tercer lugar, que sus atributos no son adiciones al ser de Dios. Dios es uno. Para provocar a un estudio sobre el particular, me permito compartir algunas citas bíblicas sobre la unicidad de Dios. Vamos a mirar Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová Dios de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Efesios 4, del 4 al 6 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis hermanos, este tema continúa. Es un tema muy importante que podamos nosotros discernir a qué Dios adoramos, a qué Dios clamamos, que podamos entender que tenemos un Dios poderoso al cual nosotros podemos acudir, único, grande, eterno y un Dios presente, un Dios que lo encontramos ahora mismo aquí en mi vida. Él está dentro de mí y dentro de cada uno de ustedes. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta revelación que tú has entregado a tus hijos a través del apóstol Pablo, Señor. Que el Espíritu Santo la iluminó para que nosotros podamos vivirla, aplicarla a nuestra vida. Señor, que podamos tener la constancia de poder recibir esta revelación, de recibir la iluminación para aplicarla a nuestra vida, para digerirla, para masticarla, para comer de Cristo desde la mañana, al mediodía, por la noche, a tiempo, fuera de tiempo, en sueños, y también para enseñarla, para que podamos transmitirla a nuestros discípulos, Señor, y que ellos también crezcan como estamos creciendo nosotros, Señor. Eso se llama la misericordia de Dios en nosotros, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios para ayudar a la humanidad. Aquellos que están desesperados, Señor, aquellos que no tienen esperanza, Padre, aquellos que están completamente equivocados, están en prisiones de pecado, que no hayan salida por ninguna parte, que le presentemos a Cristo, que es la verdad, para que Cristo, que es la verdad, los haga libres, comenzando por nuestras familias, comenzando por nuestros padres, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros primos. Señor, que los llamemos, que les pongamos, Señor, esta palabra delante de ellos en oración y que sea el Espíritu Santo el que los convenza a ellos. Nosotros solamente somos instrumentos para llevar esto, pero realmente el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo a cada uno de ellos.
Esto, Señor, te lo clamamos, te lo suplicamos, Padre, para que este mundo cambie. Primero cambie nuestra propia familia, nuestra manera de vivir, que cambie nuestra manera de pensar y podamos llegar, Señor, al corazón de cada uno de ellos. Allá llegas solamente tú con ellos, Señor. Muchas gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos y te honramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, seguimos atentos y hasta la próxima. Muchas bendiciones. Paz, tranquilidad. Paz, tranquilidad. Dios se va a glorificar en su vida de fuente inesperada, mi hermano. Vas a recibir sorpresas muy grandes en este tiempo. Y cuando salgamos de este tiempo, vamos a encontrar un cambio en nuestra vida. Vamos a mirar que Dios se va a glorificar, Señor, en nosotros, en sus hijos. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Hasta la próxima, mis hermanos.